Buenas tardes, hermanos. Pues esta tarde les hago llegar un saludo de nuestro sacerdote, el Padre Teresito. Esta tarde, como se viene haciendo ya costumbre por este medio, les voy a dar a conocer el tema que corresponde durante este periodo, que va a ser el tema número 9 para todos los catequistas y animadores del territorio parroquial que llevamos este nivel, primer encuentro con la palabra de Dios. Vamos a hacer nuestra oración, hermanos, vamos a ponernos en manos del Señor para que nos guíe, para que nos ilumine, que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría para poder comprender su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne. También en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Alabado y bendito sea, Señor, esta tarde que estamos aquí, Señor, para compartir esta catequesis a nuestros hermanos de nuestras pequeñas comunidades. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, para que sean tus palabras, para que seas tú, mi Señor, que sea tu Espíritu que fluya en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los hermanos que están en su casita escuchando este tema, esta catequesis, mi Señor. Bendito y alabado seas. También a ti, Madre Santísima, te pedimos intercedas por esta catequesis que se va a compartir con nuestros hermanos de nuestros sectores. Pues hermanos, vamos a iniciar nuestro tema, que es el tema número 9, un pueblo bajo la nueva alianza, Cristo e Iglesia. Vamos a empezar con nuestra lectura, que vamos a meditar en este tema. Vayan abriendo su Sagrada Escritura y busquemos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos del 26 al 29. Habla, Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy probable que ese año Jesús no celebrase la cena del Cordero Pascual. Los judíos la celebraban la tarde del día en que murió.
Y lo que Jesús celebró el día anterior no fue la antigua Pascua, sino su Pascua, que es la Eucaristía. El evangelista habló aquí de preparar la Pascua porque se dirigía a cristianos que solo conocían la Pascua cristiana. 12 siglos antes de Jesús, Dios había celebrado con Israel una alianza en el monte Sinaí. Ellos y sus hijos serían el pueblo de Dios entre los demás pueblos. No obstante, con el pasar del tiempo y ante la experiencia de las faltas del pueblo de Dios, los profetas entendieron que debía darse un paso más. Se necesitaba otra alianza, cuyo primer efecto sería obtenernos el perdón de los pecados. En vísperas de su muerte, Jesús recuerda la primera alianza en la que se derramó la sangre de animales sacrificados. Pero ahora, Él derrama su sangre por una multitud. Se refiere en forma especial a la Iglesia. Jesús purifica a los que serán su propio pueblo. En el mundo, cada vez que celebramos la Eucaristía o misa, renovamos esta alianza. Jesús se hace nuestro pan espiritual y nos consagra a su Padre para que participemos cada vez más en la obra de su salvación. La última cena de Jesús fue la primera del culto cristiano. En vez de las solemnes ceremonias del templo, el momento más importante de la vida de la Iglesia sería este memorial, en que vuelve a hacerse presente el misterio de muerte y resurrección. Eso es esta reflexión, hermanos, de la lectura que acabamos de escuchar. Entonces, en este tema, un pueblo bajo la nueva alianza, Cristo e Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios, constituido por Jesús en los tiempos definitivos. Con Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, la salvación esperada y anhelada en el Antiguo Testamento, llegó a toda la humanidad en el momento señalado. ¿Qué nos dice en el libro de Gálatas? Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Mientras el Hijo es aún niño, Dios creó al hombre libre y a su imagen, pero no nace adulto. Es menester primero ser niño. Lo mismo ha ocurrido con la humanidad, que ha debido pasar por una infancia. Ha habido una sociedad primitiva, una ciencia ingenua, una cultura simple y una religión provisora. Los hombres se quedaban con los esclavos. Pablo los ve dependiendo de las fuerzas creadas que gobiernan el mundo. Para él las leyes de la naturaleza, al igual que los principios y sus prejuicios de los diversos pueblos y culturas, formaban una sola cosa con las fuerzas invisibles del bien y del mal. Pero ahora, gracias a Cristo, nos ha sido abierto el campo de la libertad. Para comenzar, Cristo nos libera de las supersticiones y de las creencias que nos impedían conocer al Padre y actuar como hijos libres. Nació de mujer y fue sometido a la ley. Cristo salva a los seres humanos porque también Él es hombre. Cristo vino en primer lugar como el Salvador
de los judíos y para salvarlos se hizo uno de ellos. Fue formado por medio del Antiguo Testamento. Esa ley era positiva, pero el tiempo había transcurrido y era necesario liberarse del yugo de la ley para recibir la plenitud de la verdad divina. Pues sí, hermanos, Cristo se hizo hombre, fue hecho a imagen y semejanza como nosotros, de Dios. Fue igual que nosotros, menos en el pecado, ¿verdad? Él también, como ya vimos, también era hijo, fue un niño como nosotros, corrió, gritó, lloró, sufrió caídas de pequeño, estuvo bajo el mando de sus padres, así como nosotros también cuando somos pequeños, no somos libres, estamos sujetos a una ley, a la ley de nuestros padres, a la ley de los mandamientos. No podemos decidir cuando estamos aún pequeños, no somos verdaderamente libres hasta que vamos creciendo, vamos teniendo nuestros propios criterios. Jesús se hizo como nosotros para conocernos, para saber realmente cómo somos. En eso tenemos una disposición fundamental del plan de salvación, que fue el centro de las reflexiones sobre Cristo en los primeros siglos de la Iglesia. Dios nos salva haciéndose uno de nosotros, ya que la salvación no es sino adentrarnos en Dios. Solo somos salvados si Dios viene a nosotros y entra en nuestra existencia real. Lo mismo pasa con la Iglesia. No le corresponde dar algo o interesarse por tal o cual categoría de personas. La Iglesia solo podrá transformar un grupo humano y entregado a Dios se acepta compartir sus condiciones y llevar la cruz de ese grupo humano. Mientras no se haga esa elección, no se puede hablar de nueva evangelización. Las oficinas y los impresos no podrán reemplazar al Espíritu de Jesús, que no llueve de lo alto, sino que surge del interior. ¿Queremos ser de nuevo esclavos? Nos cansamos muy pronto de la libertad, pues siempre nos complica la vida. Es mucho más sencillo que nos digan, esto está bien, eso es pecado. Pablo decía a los Gálatas, ustedes pertenecen a Cristo, déjense pues guiar por su espíritu, pero ¿querrían realmente suavizar sus juicios premeditados? ¿Ablandar la soberbia que permite a cada uno de nosotros figurar en la vida? Sin eso no hay espíritu. Por eso los Gálatas preferían marchar por senderos conocidos, festejaban algunos días y observaban ciertas reglas, igual que los judíos, y después se quedaban con una fe mediocre y un amor que no quiebra nada. Hermanos, pues yo creo que nosotros no queremos volver a la esclavitud. Ya conocemos el amor de Dios, ya conocemos al Espíritu Santo. Entonces, ya no podemos retirarnos del camino que hemos elegido. Ya nuestra conversión la estamos trabajando a través de caminar con Cristo, nuestro Salvador. Esa nueva alianza que Él hizo a través de derramar su sangre por cada uno de nosotros, la debemos de apreciar, de valorar. Hermanos,
ya no podemos retroceder, ya estamos aquí. ¿Qué nos queda? A lo mejor como aquí nos dice esta meditación, es muy fácil que nos digan, eso no está bien, eso es pecado, pero nuestra conciencia ya se despertó, ya está en nosotros el Espíritu Santo, ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, ya no queremos ser presas de la esclavitud. Ya las cadenas ya se rompieron, ya las rompimos, Cristo ya la rompió, ya integramos un pueblo, somos su iglesia, todos sabemos que somos su iglesia, todos, sin diferenciar a nadie, todos somos su iglesia, desde que recibimos nuestro bautismo. Conviértanse, porque el reino de los cielos está llegando. Por eso toda predicación y actividad de Jesús gira en torno al reino de Dios inaugurado en su persona, reino que significa la victoria sobre toda clase de mal, especialmente del pecado con sus raíces y consecuencias, reinado que hace presente los auténticos valores, verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz. Reino que nos abre el amor misericordioso de nuestro Padre Dios y la actitud solidaria y fraterna con toda persona, reinado que empieza desde esta tierra y llega a su plenitud en la vida eterna. Como señal y germen de ese reino de Dios, Jesús convocó y agrupó en torno a sí a una comunidad de discípulos, varones y mujeres. Son su futura iglesia, su pequeño rebaño. Originalmente ese grupo era de judíos, pero a poco se fue abriendo a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Hermanos, recuerden que Jesús fundó su iglesia en Pedro. ¿Qué le dijo? Tú eres Pedro, que significa roca, y en ti fundaré mi iglesia. Recuerden que Él preparó y llamó a sus discípulos que iban a ser la continuación de su misión que Él tenía, ¿verdad? Dar a conocer ese reino de Dios. Y así fue como se fue abriendo hacia los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran gente idólatra, gente pagana. Entonces se fue conformando esa iglesia, tanto judíos como gentiles. Todos fuimos integrando esa iglesia que Cristo fundó en Pedro. Las enseñanzas y actitudes de Jesús fueron creando el rechazo de los poderosos que lo llevaron a la muerte. Con su sangre derramada en la cruz se selló la nueva y definitiva alianza que fundó el nuevo Israel, o nuevo pueblo de Dios, abierto a todas las personas sin distinción de razas. Al proclamar Jesús en la última cena, esta es mi sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Se está cumpliendo lo anunciado por los mismos profetas. Eso lo acabamos de meditar, hermanos. ¿Cuándo nació y cuándo murió Jesús? No lo sabemos con exactitud. El día, ni el mes, ni el año del nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre se celebraba la fiesta pagana del nacimiento del dios Sol. Los cristianos del siglo IV cristianizaron esta fiesta celebrando en ella el nacimiento del auténtico Sol del mundo, Cristo Jesús. Dionisio
el exiguo, un monje del siglo VI, fue quien empezó a contar el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, pero le fallaron sus cálculos y se equivocó. Por eso en realidad Jesús nació entre el 7 y el 6 antes de Cristo, ciertamente antes de la muerte de Herodes el Grande, el año 4 antes de Cristo. Probablemente Jesús murió el año 30 después de Cristo, quizá el 7 de abril. Conforme a estos datos, Jesús no vivió 33 años, sino unos pocos más. La cifra de 33 se apoyaba en que Lucas, en el capítulo 3, 23, dice que cuando fue bautizado tenía como 30 años, y de que en el Evangelio de Juan se cuentan 3 años de ministerio por las 3 fiestas de Pascua a las que alude. Nuestra fe es histórica, ya que el Hijo de Dios se hizo hombre en un tiempo y en un lugar concreto de nuestra historia. Nació, predicó, actuó y dio su vida por nosotros. Pero, hermanos, nuestra fe no es biográfica, cronológica, ni matemática, ¿verdad? No nos vamos a adentrar a conocer fechas, ¿verdad? Porque nuestra misión es nuestra fe, catequizar y proclamar el Evangelio. La Iglesia es el pueblo de Dios, manifestado por la efusión del Espíritu Santo. Jesús resucitado de entre los muertos envía el Espíritu Santo como lo había prometido. En Pentecostés se marca el inicio de la Iglesia, es decir, el comienzo de la comunidad de discípulos de Jesús, que guiados e iluminados por el Espíritu Santo, prolongan en el tiempo y en el espacio su obra. Es el nuevo pueblo de Dios que vive bajo la nueva y definitiva alianza. Los discípulos, con su predicación, sus obras y su vida entera, se convierten en testigos de Jesús, aún dando la propia vida por Él, en el martirio o testimonio supremo. Su actividad específica se resume el libro de los Hechos de los Apóstoles en esta frase: los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Sus discípulos, como ya lo señalamos, son tanto judíos como gentiles. Fue algo así como cuando una comunidad empieza a reunirse para el estudio de la palabra. Durante las primeras reuniones hay mucha confusión y no se entiende casi nada de la palabra de Dios. Después, poco a poco, va entrando la comprensión. Se entienden tantas cosas, entran nuevas luces y esa comunidad cambia la vida y las actitudes a la luz de la palabra. No se puede decir dónde ni cuándo exactamente entra este nuevo espíritu en la comunidad, pero sí se nota el cambio, el entusiasmo, y todos se lanzan a formar su futuro. Algo así pasó con el pequeño grupo de discípulos después de que Jesús murió. Al principio había mucha confusión. Se reunían para orar y meditar la palabra del día domingo. Partían el pan de la cena del Señor, memoria de Él. Tuvieron fuertes experiencias de la presencia de Jesús resucitado en medio de ellos. Comenzaron a ver un nuevo sentido de todo lo que Jesús había dicho y hecho. Estas experiencias las tuvieron hasta más de 500 personas a la vez. Se repitieron en Pentecostés. Fueron experiencias tan fuertes e impresionantes
que los creyentes perdieron el miedo, se sentían entusiasmados y animados para compartir la buena nueva con todos. Así, con la acción directa del Espíritu, renació el movimiento, comenzando por Jesús, y dentro de los siguientes 30 años ya se había extendido a todas las partes. Las nuevas comprensiones vividas en las comunidades fueron luego coleccionadas y escritas por inspiración del Espíritu Santo. Pues sí, hermanos, ahí fue formándose en torno a todas las comunidades. Allí fue donde los discípulos de Jesús empezaron a cumplir esa misión de llevar el Evangelio y se fueron integrando más comunidades. Ya decíamos, ya no eran solo judíos, sino eran también los gentiles, los idólatras, los paganos, mis hermanos. Pues así también nosotros tenemos una misión, hermanos, el de llevar el Evangelio y proclamarlo hasta el último rincón, mis hermanos. Bajo diversas imágenes se va presentando esta nueva comunidad constituida en torno a Jesús. Es, por ejemplo, el pueblo de Dios o Nuevo Israel, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el rebaño de Jesús, el nuevo templo o santuario de Dios. Si atendemos a la escritura del Nuevo Testamento, podemos señalar lo siguiente: junto a la transmisión viva del Evangelio que se hizo desde Pentecostés y continúa hoy, entre los años 50 y 100 fueron surgiendo los libros del Nuevo Testamento. Los evangelios, apoyados en las palabras y acciones de Jesús, pero con ojos de fe, nos transmiten principalmente el misterio de Jesús, hasta su pasión, muerte y resurrección, para que nosotros también creamos y tengamos vida en Él. Los demás escritos del Nuevo Testamento ayudan a purificar y a hacer crecer nuestra fe y vida como seguidores y testigos de Jesús en el seno de la comunidad eclesial al servicio del mundo entero. La Iglesia es el pueblo de Dios que camina al encuentro definitivo con el Señor. Los cristianos vivimos en este mundo, pero sabemos que somos peregrinos en el desierto de esta tierra y nos dirigimos hacia el encuentro del Señor en los cielos. Esto, por una parte, nos lleva a cumplir nuestras responsabilidades en la tierra, pero por otra, nos hace tener una sana distancia sin apegarnos de más a las realidades terrenas, sabiendo que somos peregrinos, que vamos de paso por el mundo, que necesitamos estar alertas para recibir al Señor, anhelando su retorno. Pues sí, mis hermanos, como bien nos dice aquí este tema, somos peregrinos, vamos de paso por este mundo. Yo creo que en el caminar con el Señor, pues cada día le vamos dando menos importancia a lo material. Vamos renunciando a ciertas costumbres, a ciertos vicios, a ciertos hábitos. ¿Cuántos malos hábitos tenemos, verdad? Entonces, poco a poco vamos haciendo conciencia de lo que tenemos que dejar. Esa mala costumbre, ese mal hábito, ese vicio que me arrastra, que no lo puedo dejar, ¿verdad? Desde ahí nos vamos dando cuenta que nuestra conversión se tiene que lograr cada día más, para ir renunciando a lo material y adentrarnos más, a desprendernos, a dar un servicio, ¿verdad? Porque eso es lo que nos inspira, el servirle al Señor. Eso es lo que nos hace crecer, dar un servicio, ofrecer un servicio al Señor, ser dóciles a su Espíritu. Entonces tenemos que ir cambiando, que nuestra conversión se vaya logrando, ir entendiendo lo que es
el convertirme a Dios. Tenemos que lograrlo, hermanos, pero bajo la luz del Espíritu Santo y bajo la luz de la palabra del Señor. Pues mis hermanos, hasta aquí yo les comparto este tema número 9 para que ustedes lo hagan llegar a sus pequeñas comunidades. Como sabemos, en cada tema tenemos alguna tarea, alguna aplicación, lecturas, para que también nuestro conocimiento se vaya enriqueciendo más con la palabra del Señor, que eso es lo que perseguimos, ¿verdad? Conocer verdaderamente la palabra de Dios, pero lo más complicado viene, mis hermanos, y lo sabemos. ¿Cuál sería para nosotros lo más complicado? El llevarlo a la práctica. Eso es lo que se nos complica más, ¿verdad? El conocimiento, el discernimiento y llevar a la práctica la palabra de Dios, para poder ir desprendiéndonos de nuestros malos hábitos, nuestras costumbres, nuestros vicios, hermanos. Si logramos tener una comunión con nuestro Señor Jesús, lo vamos a lograr. Pero si no somos asiduos a nuestra pequeña comunidad, como anteriormente aquellos hermanos que se reunían, ¿verdad?, en las primeras comuniones, que compartían el pan, que compartían sus bienes materiales, no vamos a poder caminar como el Señor quiere de cada uno de nosotros. Mis hermanos, pues les envío un saludo. Esperemos que este problema que estamos viviendo del COVID-19, pues pronto llegue a su fin, para que podamos reunirnos como debe de ser, poder asistir a nuestra Santa Misa, recibir nuestra Eucaristía. ¿Cuántos anhelamos estar ya en la misa, verdad? Desgraciadamente, pues ya personas adultas mayores no podemos hacerlo con frecuencia. Entonces, pues yo personalmente, mis hermanos, extraño mucho la Eucaristía. Pero aquí estoy, hermanos, gracias a Dios, bien, y compartiendo este tema con ustedes. Pues vamos a hacer nuestra oración final, mis hermanos, dándole gracias a Dios que nos ha permitido estar reunidos esta tarde para compartir este tema número 9 y ustedes lo puedan también hacerlo en su pequeña comunidad. Pues Señor, esta tarde te damos gracias por el pan de cada día que nos concedes, por un día más, Señor, que nos permitiste amanecer. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, tan paciente con cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, dóciles a tu Espíritu, dóciles a este momento que estamos padeciendo, Señor. Lo dejamos en tus benditas manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que ponga fin a este problema que estamos viviendo, Señor. Bendito y alabado seas esta tarde, Señor. Pues te damos gracias, Señor, por un día más que nos concedes estar aquí compartiendo esta catequesis con mis hermanos. Bendito y alabado seas, Señor. Pues te pedimos esta tarde también por todos nuestros hermanos enfermos, por nuestras pequeñas comunidades, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras necesidades, por nuestro Padre Teresito y por todos aquellos hermanos que en este momento están teniendo una catequesis, están haciendo una oración. Cúbrelo, Señor, con tu Espíritu. Todos aquellos hermanos que están en los hospitales, Señor, a todos los hermanos que los atienden, darles la fortaleza, Señor, para que puedan llevarlos adelante, que puedan poder rescatarlos, mi Señor. Pero tú eres el único, Señor, que tiene la voluntad de poder hacerlo, mi Señor. Bendito y alabado seas. A ti también, Madre Santísima, pues te damos gracias por este momento que has intercedido por esta catequesis, Madre Santísima. Gracias, Madre. Pues te quiero dar las gracias con la oración que tú nos has enseñado, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios, hermanos.